Esas son para el pie, ¿no? Algunas son para el pie, pero otras son muy normalitas, no pequeñas, ¿no? No son grandes. Yo no tengo esto. Bro, ¿cómo se dice? ¿Ya lo tienes aquí? ¿Me echas un poquito, Peggy? Un poquito en ese vaso. De suero, ¿vale? Sí. Pues sí. Me voy para el aula de cultura, ahora te veo allí. Por estar en este acontecimiento tan hermoso, vamos a mostrar algo que es nuestro, que es de la tierra, que es de nuestras raíces, que es de nuestra memoria milenaria. De ahí viene este documental que tenemos aquí el honor, el tremendísimo honor de poder compartir. Es un documental que se está estrenando en primicia en el mundo entero. O sea, fijaos el honor que tenemos de poderlo ver y de poderlo disfrutar. Y tenemos además no solo algunos de los protagonistas y actores y actrices y personas reales que hemos estado ahí en esa belleza, sino que tenemos el honor de conocer a su directora, Iria Sanjurjo. Un aplauso. Porque salió un programa, ¿no?, que es el de la creativa, financiado por la Fundación Extremeña de la Cultura. Entonces esa convocatoria tenía varias líneas de trabajo en las que había que escoger la temática, ¿no? Entonces había gastronomía, rituales, trajes regionales, y había una línea de investigación que hablaba sobre las nuevas gestiones de territorio. Y entonces ahí fue cuando yo vi la luz. Y dije, aquí hay algo muy interesante que se tiene que dar a conocer, que es la recuperación de las pesqueras y las regueras que están llevando a cabo pues la comunidad de regantes de San José y 8 caños de la Nueva Venezuela, y que yo aparte no conocía nada, ¿no? Me comentaba una vez un amigo, me decía, oye, estuvimos recuperando pesqueras y venimos de sembrar agua. Y yo, wow, ¿y eso qué es? Y yo, sí, pues luego se cosecha. Y yo, ¿qué? Y además se llaman pesqueras, y yo, Dios santo, no entiendo nada. Entonces me puse en contacto con las dos comunidades de regantes, les planteé la posibilidad de que yo presentase ese proyecto. No sabíamos si iba a ser seleccionado o no, y que trabajando conjuntamente con las dos comunidades sacamos adelante lo que es el proyecto en escrito y fue seleccionado. Entonces, pues el resultado de ese trabajo